Pero bueno, el libro de Joel capítulo 1, versos 2 y 3. Oí esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Note bien esto, moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Mire cómo va esto. Yo creo que no deberíamos minimizar el libro del profeta Joel porque solo tenga 3 capítulos. Y es más, la teología tradicional, porque yo creo que hay teología del espíritu, pero hay una teología tradicional que nos enseñó que habían profetas mayores y profetas menores. Eso no es cierto. Todo profeta es profeta. Si tiene el llamado, no importa que no tenga 66 libros como Isaías, no importa que solo tenga 3 capítulos, pero son 3 capítulos poderosísimos si usted los estudia. Entonces nos enseñaron eso, de que había que hacer una diferencia entre los profetas mayores y profetas menores, cuando en la realidad no existen. Eso lo enseñó la teología tradicional. En el libro de Joel hay cosas que se cumplieron en Israel, pero son también para nuestros tiempos cosas que se están cumpliendo, porque el mensaje que da aquí es a los moradores de toda la tierra. Joel profetiza también la inauguración de la edad de la iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, que ya cumplió 2000 años, que son 2000 años proféticos, y que si hacemos el recuento de la historia de la humanidad, estamos en los 6000 años, ya en el cierre de los 6000 años. 4000 años antes de Cristo y 2000 años del día de Pentecostés hasta ahora. Esto ya fue hablado, esto ya fue dicho por el profeta. Este es un libro que contiene grandes acontecimientos para el fin de los tiempos. Y yo quiero, por favor, que lo que escuchó del apóstol Misael y lo que está escuchando de mí, usted lo atesore. La gente no escribe en las iglesias. La gente, y eso lo digo siempre que me paro en el púlpito, la gente no escribe. Benditos aquellos que escriben y que se llevan a algo mayor que lo que oyó. Un 5%, porque aquí hay personas que no se llevan ni un 5% de lo que oyen. A veces no se llevan ni el tema de lo que se predicó, porque la iglesia no ha sido enseñada. Le ha faltado ser más disciplinada, dejar de vivir de la emoción e ir a la palabra que es la que nos ubica en el tiempo presente y nos transportará al tiempo futuro. Hay 5 facetas en este libro, no en la forma cronológica como lo conocemos, porque yo creo que cuando estaba viendo el libro de Apocalipsis, yo encuentro que no está escrito cronológicamente como nosotros lo pensamos, del capítulo 1 hasta el 22. Los originales no tienen capítulos ni versículos. Los originales eran pergaminos. Quienes le pusieron capítulos y versículos fue allá en Grecia, en España, qué sé yo, donde tradujeron la Biblia.
Entonces, aún creo que la Biblia misma no está expuesta en forma cronológica, sino que hay que estudiar el texto y el contexto para saber cuándo fue y cuándo será. Pero tenemos que ir a la palabra. 5 facetas. Habla de crisis. Lo que nos asustó a nosotros cuando vino la pandemia, la crisis. Habla de crisis. Habla de arrepentimiento y salvación. Y habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y luego la restitución. Porque no puede haber restitución si no hay derramamiento. Él hará que las riquezas del impío pasen a manos del justo. Pero la palabra justo es muy grande. La palabra justo no es para cualquiera. La gente dice, pero es que el versículo dice que el Señor traspasará las riquezas del impío al justo. Pero ¿te has considerado a ti mismo si eres justo? Si eres justo en el trato a los demás. Si eres justo en honrar a Dios. Si eres justo en hablar la verdad. Si eres justo en trabajar y obedecer, en ser una persona recta. ¿Eres justo o eres de los que hablan bobería dentro de la iglesia? Luego viene el juicio. El juicio de los, o sea, el inicio de los juicios y la restitución en parte irán simultáneamente, porque el derramamiento traerá restitución, pero también el juicio irá quizás a la par, como lo expresa el año Shemitah, que cada 7 años se hace remisión para volvernos justos, y donde se condonan las deudas. Y este año se inicia 7 años de un Shemitah. Entonces es el inicio de los juicios. Estamos pronto, ya lo vemos con nuestra vista. Ya lo hemos visto, cómo las iglesias quedaron casi vacías y algunos no se atreven a congregar una cantidad de gente como la que esté aquí, porque tienen miedo de ser contagiados. La iglesia ya comenzó a ver, ya hemos comenzado. El breve libro de Joel no tiene más que 3 capítulos y todos deberíamos leerlo. Durante siglos enteros los hombres han estado buscando el principio alrededor del cual giran los acontecimientos de la historia. Y la NASA nos ha dicho cosas que pareciera que es que ellos leyeran la Biblia, pero no. La NASA nos ha mentido varias veces de cosas que no han existido, porque nosotros, usted y yo, nunca hemos ido al espacio para conocer la verdad. Por eso es que tenemos que ir a la palabra para conocer la verdad. Hay mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, que los grandes filósofos griegos se les ocurrió la idea de que la historia se mueve en ciclos. En eso tienen razón. La historia se mueve en ciclos. Y yo he hablado de 6 ciclos, que estamos en el 6º, el ciclo de la gracia. Han pasado 6 porque estamos al cierre del ciclo número 6.
En eso tenían razón los griegos, porque yo comparto que la historia humana y Dios mismo ha trabajado en ciclos. Una cosa fue trabajar con Adán, otra cosa fue trabajar con Noé, otra cosa fue trabajar con Abraham, con Moisés. Ciclos que se llaman dispensaciones, ciclos. Y uno de los actuales historiadores, Arnold Toynbee, está de acuerdo con este concepto. Aristóteles dijo también que la historia sigue esta clase de curso. Dijo que primero surge un tirano, y eran gente que quizás no conocían los principios de la palabra. El tirano está por surgir. Ya usted sabe cómo será la manera de su introducción a este mundo. Ya en la cúpula mundial está lista. La cúpula mundial ya están preparados para recibir al tirano que se llama Anticristo. Pero la iglesia no quiere entender. La iglesia no quiere estudiar. La iglesia pone condiciones. Le pone condiciones a Dios, al Espíritu Santo. Es cuando nosotros queremos y no cuando Él quiere. Si realmente conociéramos lo que Pablo dijo, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, no tendríamos nosotros excusas para hacer lo que se nos demanda hacer, porque a cada uno de nosotros el trato es personal, es individual. Dios no te va a tratar como familia, Él te va a tratar como individuo, como persona. Y hay de ti si no te aferras a la idea de que vienen tiempos duros y difíciles para el mundo y que tenemos que predicar el evangelio antes que venga, porque habrá un momento donde la oportunidad no existirá. Ahorita tenemos en nuestros países de Latinoamérica y aún otras partes del mundo la oportunidad de predicar el evangelio, pero mucha gente está de continuo tirando la toalla. De continuo. Déjate de que te rueguen. Ya no permitas que te rueguen. Sé hombre de verdad. Sé mujer de verdad. Deja que ya de que te anden buscando. Aquí se acostumbraron a que los fuéramos a buscar a sus casas. Y es cierto que tenemos que hacer ese trabajo, pero aquel que sigue con la tónica de vida, viniendo y yéndose, no lo busques más. Búscate a otro que responda, porque hay gente que sí está respondiendo. Y la juventud está respondiendo. La juventud está respondiendo. Entonces, el control se transfiere gradualmente a una familia de aristócratas que gobiernan el mundo. Los Illuminatis gobiernan el mundo. Y esto es lo que se conoce como democracia. Por favor, si la democracia, ni Estados Unidos, que es la gran potencia, la respetan. Yo vi un fraude, como se hacen aquí. Y mucha gente lo vio. La democracia supuestamente es lo que le da balance a los pueblos, pero aún eso se está terminando. La democracia se está terminando. Pero una democracia también sufre un deterioro
y cede gradualmente al colapso del poder. Viene un colapso financiero. Ya les voy a mostrar más escritura de Joel. Pero viene un colapso financiero. Porque la cúpula del mundo provocó el virus para causar que las economías sufrieran. Y tantos meses donde no hubo comercio de continente a continente, trajo como consecuencia que nos comimos, estamos por comernos lo poco que quedó. Pero vienen otras crisis. Allá en Asia, en China, se está hablando del ébola. Se está hablando del ébola. Y yo me pregunto, ¿y es que nos van a tener toda la vida con mascarilla? Obviamente ese es un plan. Ese es un plan. A través de los siglos, otros hombres han contribuido con sus conjeturas acerca del principio de control de la vida. Nosotros somos controlados. Nosotros somos controlados. Sin darnos cuenta, de manera sutil, somos controlados. Y eso no sé hasta dónde, porque esto va en incremento. En el siglo pasado, Carlos Marx metió su pluma en el ácido de su propio espíritu amargado y escribió la gran obra que ha influenciado de manera dramática a nuestros tiempos modernos. Por momentos, hace varias décadas atrás, mucha gente decía que nosotros descendíamos del mono. Y oíamos y le creíamos al maestro de filosofía más que al pastor. Y hay de ti si le crees más al maestro de filosofía que al pastor. Porque el pastor, el apóstol, el profeta tiene la verdad de Yeshua. La verdad del eterno está en nosotros y no la tiene el filósofo. Tú no tienes por qué aceptarle al filósofo que Dios no existe y que tú desciendes de una especie animal. Eso antes se creía. Pero la Biblia dice que todos estos conceptos son equivocados. La Biblia dice que detrás de todo el curso de la historia humana está Yahweh. Yahweh, el Señor, está detrás de toda la historia humana. Y al final de los tiempos, la última palabra está en la boca de Yahweh. Y la iglesia será guiada por la voz de Yahweh a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará y hablará y hablará, porque Yahweh está apresurando los tiempos. Así como el anticristo sabe que su tiempo se acorta, sabe usted que la cúpula sabe también, esa cúpula, que el tiempo se les acorta, porque la venida de Yeshua ya está establecida. Y probablemente no pasemos de esta década. Probablemente la iglesia de Jesucristo solo tenga 9 años, 8 años, 9 años, no sé, pero está bien cerca de nosotros el advenimiento de Yeshua por la iglesia, el remanente.
Grite conmigo, gloria a Dios. El punto esencial sobre el cual gira la historia es espiritual. No le busca de otra forma. Todo es espiritual. Para algunos todo es carnal. Pero el punto sobre el cual gira la historia es espiritual. Nosotros éramos espíritus antes de ser carne. Éramos espíritus que habitábamos en la eternidad. Y desde la eternidad fuimos enviados. No para venir a comer y engordarnos, porque no somos cerdos, sino a venir. Venimos acá con un plan. Un plan que cuando tú naciste y creciste quizás no te diste cuenta. Pero el Padre sí lo sabía. El Padre sabía que tú te ibas a entregar y que de ti iban a salir muchos hijos espirituales también. Dijo Dios a Noé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque yo soy espíritu, dijo el Señor, y ellos son carne. Ellos son carne. Pero yo soy espíritu y no estoy en las condiciones de seguir contendiendo con la carne, porque la carne no tiene nada que ver conmigo. Yo soy espíritu. Tú tienes que buscarle a través de la forma como Él estableció. Él busca adoradores. La palabra adoradores es también servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Adoradores. Pero Yahweh no quiso ya más contender con el hombre, porque el hombre es carne. Y porque se asustan cuando un hombre falla. ¿Y por qué asustarse? ¿Y acaso no es carne? Ay, muchos dejan de ir a la iglesia porque falló un líder. Y no es carne, pues. Y siempre que se ha hecho esa declaración, ha significado que el juicio de Dios estaba cercano y está cercano. Porque el Espíritu de Dios contiende con el hombre. Jamás el Espíritu va a estar de acuerdo conmigo en cosas que hago que no le agradan. Y jamás, escúchame, jamás Él va a negociar contigo lo que Él ya estableció. Nunca. Hay personas que le han querido torcer el brazo a Dios para que los haga apóstoles. Y los apóstoles no son hechos bajo el antojo o capricho humano. Los apóstoles, como los pastores y profetas, son llamados por el Espíritu Santo. Son llamados por el Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo se va a regir a tus caprichos, a tus deseos malsanos, a tus ideas materialistas. Vivimos en un mundo materialista. Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere hacer dinero, y por eso muchos buscan la vía más fácil, que es meterse a las drogas y al sicariato, a robar y a hacer otras cosas. Pero vamos, Dios intenta ganarse a los hombres reteniendo las fuerzas destructivas de los acontecimientos humanos. Aquí vamos. Él está reteniendo esas fuerzas destructivas. En el segundo cielo se alojan demonios de alto poder
y también ángeles caídos se alojan ahí y están descendiendo a la tierra y toman el control de hombres y mujeres. Unos llegan a niveles tan altos que hasta se convierten en reptilianos, niveles altos de hechicería y de brujería, que ya no es la vieja que se monta en la escoba. No, si son diplomáticos, si son ejecutivos, si son gente bien preparada, pero satanistas, brujos de alto nivel. ¿Por qué? Porque un ángel caído se le metió. ¿Y quién le da las ideas? ¿Y quién le da las ideas? A Bill Gates, ¿quién se las da? ¿Dios? No. Diga conmigo, no. Usted tiene que meterse en el rollo en que estamos en esta noche. ¿Quién le da las ideas al satanista? Satanás. Dice: oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Le habla también a los dirigentes primero. Dice el verso 3. Estamos con Joel. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Mire usted, muchos hijos esperan que el padre les deje una herencia material, pero esa herencia material se la van a desgastar, la van a gastar como aquel hijo pródigo. Pero esa no es la herencia verdadera. El dejarle dinero a un hijo está bien, pero yo no le dejaría dinero a un hijo que yo sé que es uno que malgasta el dinero. Yo no le daría, o le daría poco. Pero sí le quiero dejar una herencia duradera, una herencia que es para toda la vida y que trascenderá más allá de este mundo. ¿Cuál es la herencia? La herencia de ser siervo de Jesucristo. Tus hijos deben ser siervos de Jesucristo a cualquier precio. A cualquier precio. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que esforzarte porque tus hijos sean siervos de Jesucristo a cualquier precio. Somos los llamados de hacer cumplir el mandamiento del capítulo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta muchas generaciones. De eso se trata, ser siervo de Cristo. No para ti. Hay padres que mientras ellos vienen a la iglesia, sus hijos están en otra onda. Por favor, no vamos a actuar como el profeta Elí. Vamos a actuar como Samuel, que el hombre, aunque no tenía la experiencia de oír la voz de Dios, preguntó que quién era esa voz que le hablaba. Y desde el día que esa voz le habló y entendió que era Yahweh quien le hablaba, él hizo un trabajo. Pero también al final sus hijos se extraviaron. Como que la herencia se transfirió, la maldición. El joven Joel era un profeta en el reino de Judá del sur. El libro comienza con el llamamiento que hace al pueblo a considerar algo tremendo que ha sucedido
en la tierra. Quiero decirles algo, iglesia, pastores. Yo sé que la palabra no deja de ser actual. La palabra es actual, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque hoy tenemos un montón de aberraciones de parte de pastores y aún de hijos míos. Apóstol, me duele, pero tengo que corregir, porque algunos dicen que ahora el antiguo pacto ya no existe. ¿Cómo es eso? Que ahora solo la gracia existe. ¿Cómo es eso? Otros que solo existe el antiguo pacto, qué sé yo. Aberraciones en la iglesia, porque así como hemos crecido, también las aberraciones han crecido, han surgido. Yo tomo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No, ya le dije que yo creo que no es cronológicamente, pero la creo y la tomo y la uso. Pero estamos en un momento crítico, porque la apostasía también está de por medio, trabajando en la iglesia. La apostasía se ha metido a la iglesia, donde hombres se levantan haciendo lo que quieren y no haciendo la voluntad del Eterno. Porque el que haga la voluntad de su Padre espiritual en la tierra, hace la voluntad del Eterno que está en el cielo. Pero el concepto que mucha gente maneja es que yo hago la voluntad del Señor, pero lo del hombre no me interesa. ¿Cómo es esto? ¿Y acaso no les hablé de que el Señor trabaja por ciclos, y en cada ciclo levantó un hombre o a una mujer para mostrar y dar dirección? No podemos pasar por alto lo establecido por el Señor. Va a tener lugar un acontecimiento de una importancia y de tal trascendencia que las gentes hablarán sobre él durante años. ¿Y de qué está hablando Joel? La verdad es que está hablando acerca del gran día del Señor. El gran día del Señor viene. ¿Te interesa lo que estoy hablando? ¿Estarías conmigo una hora más escuchándome? ¿O estás pensando que el bus te va a dejar? Dios tiene un día, grite conmigo. Dios tiene un día, lo que se llama el día del Señor. Es un día terrible, es un día terrible. Pero el juicio culmina y va intensificándose en ciclos. El ciclo va intensificándose en ciclos. Pasó la pandemia, vendrá otra. No lo dude, vendrá otra. La guerra también vendrá. El hambre también vendrá. Rusia y Ucrania son los mayores productores de trigo. Y Europa está sufriendo. Ya comenzó a sufrir Europa. ¿Y saben qué? El continente que primeramente va a ser azotado va a ser Europa por su ateísmo, porque allá vale más el fútbol que la iglesia, y vale más otra cosa que la iglesia. Entonces, imagínese usted, los ateos serán los primeros en ser enjuiciados. Es que el juicio no va a ser así de manera global, irá por ciclos, irá por ciclos.
Y como Dios que conoce los corazones y las gentes y las naciones son conocidas por Él. Y yo sé que hay una gracia sobre esta nación, porque a pesar de todo lo que nos han hecho los corruptos, seguimos de pie. Seguimos de pie. Si aplaudir, aplauda con fuerza. El día grande y terrible del Señor es ese periodo que describe el Señor Jesucristo como un tiempo en el que habrá una tribulación como nunca se ha visto desde la creación del mundo. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Usted no se imagina. Escúchame, joven, por tu mente no ha pasado lo que es la dimensión de lo que es una gran tribulación en el mundo. Usted no lo imagina. Ponga, como dice el dicho, a volar su imaginación y piense, lea, medite. Yo tengo un problema que me lo han dicho los psicólogos del por qué no duermo. Tengo el problema de insomnio, y es que mi cerebro trabaja de día y de noche. Qué terrible, ¿verdad? Pero para algunos el cerebro no les trabaja ni de día ni de noche. Este es el juicio que habla Joel de ese terrible día donde fueron invadidos de langostas, y las langostas se comieron el fruto de la tierra. Joel 1:10. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Wow. Pero hay una palabra que está en el capítulo 6 de Apocalipsis o Revelación, cuando habla de el hambre sobre la tierra, y al final dice: pero no dañes el vino y el aceite. Pero no dañes, dice, el vino y el aceite. ¿Y quién es el vino y el aceite? ¿A dónde está? El que cree, levante la mano, diga: yo. Pero no dañes el vino y el aceite. Sí, este fue un caos terrible. Esto es algo que nos suena familiar. Nos suena familiar. De nuevo, este es el lenguaje que usaba el Señor Jesús, porque habrá entonces gran tribulación. Joel capítulo 2 verso 4. La guerra. ¿Sabe de qué habla Joel? De la guerra. No dice Gog y Magog, porque Gog y Magog está en el capítulo 38 de Ezequiel. Pero la guerra está por surgir. Ya hicieron el primer intento. Y la guerra, la tercera guerra mundial, ya sabemos de dónde será su procedencia. Yo no sabía, y me costaba entender cuando leía
El capítulo 38 de Ezequiel no le entendía, porque yo pensaba que Gob era un país y Magog era otro país. Pero con esta guerra de Rusia con Ucrania me di cuenta que Gob es un hombre y Magog es una tierra. O sea, que es la misma tierra, Rusia. Gob es Vladimir y Magog es la tierra de Rusia. ¿Y sabe usted lo que significa Vladimir Putin? Vladi significa Señor y Putin del mundo. En otras palabras, aunque digan otras cosas, pero el hombre más importante ahorita es Vladimir Putin. Y la guerra por ahí va a surgir. Va a surgir. Y al haber guerra, hay hambres, hay pestes. En esos momentos el temor se apoderará de las personas, de los corazones. El pueblo, al ver este ejército invasor prepararse para la batalla, va a caer en pavor. Y muchos no hallarán qué hacer, porque como no tienen la costumbre de tirarse al piso, entonces si no hay la respuesta, porque no sabe cómo hacerle, entonces es aquí donde viene el avivamiento. Ya voy a hablar del capítulo 2, verso 28. Porque la gente no tendrá salida, no tendrá alternativa. La gente correrá buscando donde haya palabra del Señor. Aleluya. Eso debe ser motivo de gozo para toda la iglesia del Señor. No todos están aplaudiendo porque no todos entienden el lenguaje de esta noche. El sol y la luna, dice Joel capítulo 2 verso 10, se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Voy a tener que avanzar y dejar a un lado algunas cosas. El discurso de Yeshua en el monte de los olivos se refiere a este tiempo en el que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Pero yo digo que son meteoritos que caerán del cielo. Pero dice Joel capítulo 2 verso 12 al 14, lo leo. Joel 2 verso 12 y 14. Ahora pues, dice Yahweh, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si Él volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Aleluya. ¿Para qué sirven las crisis? Pregúnteme. Yo quisiera que todos me preguntaran: ¿para qué sirven las crisis? Le respondo: las crisis sirven para que las personas hagamos reflexiones, para que hagamos reflexión. Que mientras está la reunión te vas para el estadio, que mientras está el servicio muchos vienen con el cuento: es que me visitó un amigo. Mire, apóstol, que me pega a mí lo de Olancho. Se me mete y lo de Olancho y quisiera agarrar el machete. Cuando me dicen: es que me vino a visitar un amigo, traételo, le dije, traételo, y decirle que el día de servicio no te visite. Y si pierdes esa amistad, pues piérdela, piérdela.
Hay muchos evangélicos que los domingos van al cementerio a ver la tumba de la mamá. Ay, Dios mío. Y a mí me duele ver tanta ignorancia en mi país de gente así que dice que es creyente en Jesucristo y va a ver una tumba donde no hay nada, solo hay polvo. Si se trata de honra a los padres, honrelos mientras están en vida. ¿De qué te sirve ir a la tumba? No seas ignorante. Dile a tu familia que no sean ignorantes. Lo que hacemos, lo hacemos en vida. Aleluya. La palabra reflexión es el hecho y aspecto de considerar algo con detenimiento. Eso es reflexión. Que tú consideres algo con detenimiento, que no lo mires superficialmente. Es el tiempo de que la iglesia profundice en lo que Dios quiere, en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. Es tiempo de que la iglesia se ubique en el ahora y no en el pasado y no en la historia. Ubícate en el ahora, y en el ahora vas a encontrar la verdad absoluta que tiene el Señor para tu vida. Dicen amén. Cuando hacemos reflexión y comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, comprobamos. Pero quiero cerrar. Hay tres cosas que debemos observar. Escucha, iglesia. Hay tres cosas que debemos observar. Número uno, hay que observar la palabra. Diga conmigo, hay que observar lo que dice la palabra. Número dos, hay que observar cómo se está comportando la sociedad. Y número tres, hay que observar qué dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Tres cosas. Observa la palabra. Mira cómo se está comportando la sociedad mundial. Y número tres, ¿qué dice el Espíritu Santo?